Las empresas tratan de brindarnos productos manufacturados que contienen todo aquello que uno necesita. Están muy al pendientes, por ejemplo, de la aparición de enfermedades, de las enfermedades más comunes en el sector, de enfermedades crónicas, ¿no? Y también de los avances que se da en la ciencia, en el reconocimiento de sustancias u otros que puedan de alguna manera mejorar nuestro sistema inmunológico, potenciar nuestra respuesta frente a las enfermedades, mejorar el desarrollo físico, intelectual de los niños, el desarrollo en etapas de la vida importantes como por ejemplo en la pubertad y la adolescencia. Otro de los aspectos que es bastante tocado, el aspecto de la belleza, de la juventud, de enlentecer el proceso de envejecimiento y cubrir de esa manera una necesidad que cada día se hace más común, más frecuente. Las personas viven preocupadas por eso y adquieren, ¿no?, productos ya sea para ingerir u otros que se untan, que se colocan, que se administran de diferentes maneras para conseguir un resultado que le cubra la necesidad o el requerimiento que presenta. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 7 años. Me preocupa mucho que tenga un buen desarrollo intelectual, ¿no? Está en estos días en el colegio, en segundo año de primaria. Realiza sus actividades deportivas, quiero que esté muy activo, que tenga un buen rendimiento. Entonces, en la consulta de su pediatra siempre voy a preguntar, ¿no?, ¿y qué me recomienda?, ¿no? Y eso, esa pregunta ustedes siempre la van a recibir por parte de sus pacientes, ¿no? Doctor, ¿y usted qué me recomienda? ¿Y qué debe tomar? ¿Y qué más le debo brindar?, ¿no? O por ahí van a preguntar, doctor, ¿es cierto que?, ¿no? Algunas cosas que escapan a lo que convencionalmente nosotros solemos mencionarle al paciente, porque el paciente viene por una enfermedad determinada y le hablaremos de los síntomas, de la evolución, de los medicamentos, pero el complemento, ¿no?, ¿qué tanto sabemos de ello? Una de las cosas que revolucionaron en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no?, son los alimentos funcionales, que no se conocían como tal, sino se hablaba, por ejemplo, de un probiótico, de un prebiótico y otras cosas más. Se habla de la fibra. Y para ingresar ya a identificar estos aspectos, voy a compartirles un pequeño video de introducción sobre los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales están por todas partes. Sus reclamos inundan los supermercados. Alimentos que reducen el colesterol, fortalecen los huesos, activan las defensas, mejoran las articulaciones o incluso aumentan la memoria. Pero, ¿qué son realmente? Un alimento funcional es el que confiere al consumidor una propiedad beneficiosa para la salud, independientemente de sus propiedades nutritivas. Es importante aclarar que no todos son alimentos enriquecidos. Existen 5 métodos para elaborarlos. 1. Eliminar un componente que cause perjuicio al consumidor, como son los alimentos sin gluten. 2. Incrementar la concentración de un componente que ya poseía previamente el alimento convencional. Ejemplo, las leches enriquecidas en calcio. 3. Añadir un ingrediente que no poseía originalmente. Por ejemplo, los flanes suplementados con ácidos grasos omega 3. 4. Sustituir un componente con efectos perjudiciales o no deseados por otro que no posea dichos efectos. Por ejemplo,
cambiar la sacarosa por otro tipo de edulcorante. Y 5, alterar la biodisponibilidad de algún ingrediente. Ejemplos los tenemos en los alimentos que disminuyen la absorción del colesterol. Sin embargo, las dudas sobre su efectividad los han puesto en el punto de mira de autoridades, científicos y consumidores. Hasta hace unos años, nadie controlaba la veracidad de estos eslóganes. Finalmente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria decide poner algo de orden en el caos elaborando un reglamento relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos y también de los complementos alimenticios. En él se exige garantizar que los alimentos o ingredientes sobre los que se realiza una declaración deben haber demostrado poseer ese efecto fisiológico beneficioso. ¿Y qué pasó? Pues que la mayoría de los ingredientes estrella de los alimentos funcionales, como es el caso del colágeno, el ácido hialurónico, la carnitina, las isoflavonas, los lactobacilos, etc., no demostraron ninguna utilidad. La mayoría de los ingredientes con propiedades beneficiosas son únicamente vitaminas y minerales. ¿Y necesitamos ese suplemento extra de vitaminas o minerales? Salvo situaciones muy específicas, no existe ni un solo alimento funcional que sea necesario consumir si mantenemos una dieta correcta. Los alimentos tradicionales poseen mucha más cantidad de esas vitaminas y minerales y además son mucho más baratos. Pero, desgraciadamente, como echa la ley, echa la trampa, los expertos en marketing se inventaron la estrategia del asterisco. Por ejemplo, el Lactobacillus casei a día de hoy no ha demostrado ayudar al sistema inmunitario, pero la industria ha añadido el 15% de la cantidad diaria recomendada de vitamina B6 a esos productos y ya pueden usar el dichoso eslogan. Lo que no dice la industria es que los consumidores no necesitan suplementos de vitamina B6 y que además en un solo plátano existe 3 veces más de vitamina B6 que en los famosos botecitos enriquecidos en Lactobacillus casei y además valen 3 veces menos. También hay que tener en cuenta que es un tremendo error basar las bondades de un alimento en sus ingredientes individuales y no en el producto total. Eso se llama nutricionismo y provoca que alimentos insaludables se publiciten como saludables. Por ejemplo, una bebida energética con hasta 75 gramos de azúcar puede anunciar propiedades saludables por la ridícula presencia de vitaminas. Y hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud no recomienda consumir más de 25 gramos de azúcar añadidos al día. En una bebida energética tenemos el triple de lo que recomienda la OMS para 24 horas. El caos que rodea actualmente a los alimentos funcionales está poniendo en riesgo la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector alimentario. Si todos los agentes involucrados no ponen de su parte, los alimentos funcionales tienen un futuro muy negro y, lo que es peor, como consumidores seguiremos siendo engañados y nuestro bolsillo y sobre todo nuestra salud estarán en grave peligro. Bien. Bastante controversial, ¿no? Y eso nos lleva bastante a la reflexión y a la preocupación, ¿no? Yo siempre converso sobre estos temas en el día a día con otras personas, ¿no? Veo que lamentablemente, pues, la tecnología, llámese la televisión, los equipos celulares, ¿no? El internet, nos ha ayudado mucho, pero también nos ha generado muchos problemas, nos ha ido entorpeciendo en algunos aspectos. Lleva a que la población cometa errores y horrores, ¿no? En cuanto a su alimentación, en cuanto al tratamiento de las enfermedades. Sin ir muy lejos, estamos aquí frente a una enfermedad como el COVID-19, que muchos de los pacientes que llegan al hospital han sido manejados por ellos mismos, por familiares y, lo peor, por médicos que no tenían el conocimiento suficiente y que les
daban unas recetas de 10 a 15 medicamentos, más suplementos y complementos de todo tipo, ¿no? Llegando complicados. Ustedes saben que la situación del COVID en nuestro departamento está muy, muy difícil, ¿no? Los hospitales abarrotados, no hay camas, ni las convencionales y mucho menos las camas UCI. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Y hay que nosotros, ustedes son futuros profesionales, personas que estudian, que revisan, que leen, transmitirles que a las personas de que no todo lo que ven en el internet es cierto, no todo lo que escuchas, no todos los, por ahí hay que tener mucho cuidado, hay que saber discernir, ¿no? Esto de los alimentos funcionales, como mencionaba hace un instante, es aprovechado por las empresas, ¿no? Para tratar de vendernos como sea y que se consuman sus productos. El yogur es un producto que se genera ciertos beneficios, pero enriquecerlo con agregarle tal, ¿no? Para hacerlo más atractivo, como que no es su efecto real, ¿no? Cuando uno lleva un probiótico simple, básico, lo que va a generar es que nuestro organismo responda, ¿no? Su sistema inmunológico se active, en el caso de los probióticos. En el caso de los prebióticos, por ejemplo, la fibra, las semillas, los vegetales, sabemos de que es muy importante para el tránsito intestinal, para mejorar el problema del colon irritable, para mejorar muchas enfermedades, o prevenir sobre todo otras, ¿no? Enfermedades, en este caso del colon. Entonces, entre las bondades y las ventajas que tiene el uso de estos productos, vamos a ir descubriendo algunas de ellas, ¿no? Que todavía incluso están en proceso, ¿no? De investigación, se va aprendiendo cada vez más sobre ellos. Les comparto entonces las diapositivas para el día de hoy. Bien. En esta imagen de presentación vemos arriba prebióticos y probióticos, ¿no? Como componentes de muchos productos que encontramos en supermercados, en farmacias, en tiendas, ¿no? Que nos venden solución a muchos problemas, pero como decía en el video, si tú tienes una alimentación buena, completa, balanceada, tienes lo de abajo que está aquí en la imagen, frutas, verduras, lácteos, aves, cereales, con eso vas a compensar tranquilamente, ¿no? Suelo decirles, ¿no? El mejor medicamento es el alimento, sin duda alguna. Pero nos venden como que la cápsula del producto contiene en su interior justamente lo natural, lo que necesita nuestro organismo. Lamentablemente las costumbres alimenticias que tenemos distorsionan el aprovechamiento que se debe tener de los alimentos. Un alimento funcional es un alimento o un componente en la dieta que podría brindar un beneficio para la salud que sea más allá de lo nutritivo, o sea, porque tú consumes carbohidratos, lípidos, proteínas de manera balanceada, azúcares 25 gramos al día, según lo que nos dicen los expertos, pero en ese afán muchas veces de cubrir una necesidad con un alimento manufacturado, pasamos la valla, generando más que un beneficio, un perjuicio.
Los componentes biológicamente activos de un alimento funcional, ¿no?, podría entonces brindar un beneficio a la salud de quien lo consume. Pero siempre y cuando se demuestre efectos satisfactorios en las funciones de un organismo. Veíamos ahí un yogur con lactobacillus que, tras ser sometido a las pruebas pertinentes, se demuestra de que no va a brindar lo que realmente nos estaban vendiendo en la etiqueta. No mejora entonces la salud, no previene enfermedades, no se puede catalogar como un alimento funcional, porque el alimento funcional te ayuda a prevenir, porque tendría que contribuir a mejorar nuestra salud. Todo va cambiando con el tiempo, ¿no? Hoy en día, dieta, todos tenemos una dieta, ¿no?, con ciertas particularidades. Dieta ya no solo es el de proveer los nutrientes necesarios, sino que además debe proveer beneficios tanto físicos e incluso psicológicos. La persona debe sentirse satisfecha con lo que consume, o sea, no consumirlo por obligación, sino por gusto. Hay un mejor aprovechamiento. Hoy en día se habla de alimentación saludable, óptima, balanceada, con un rendimiento energético ideal para cada persona, dependiente de sus requerimientos, porque no todos pues tenemos las mismas necesidades energéticas. Tenemos un metabolismo basal y sobre él cada uno tiene sus actividades. Deportistas, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que están ahí realizan algún tipo de actividad física? Pero verdadera actividad física, pues hoy en día se puso de moda el ciclismo, y bueno, todo el mundo se ha convertido en ciclista, ¿no? Y más es para tomarse una foto y ponerlo en su estado. Pero deporte en sí, aquel que con frecuencia, ¿no?, tenía sus 30 minutos a una hora de una actividad deportiva determinada, o que practicaba su fútbol, su básquetbol, su natación, ¿no?, de manera frecuente. Funcionalidad, el término que estamos empleando, ¿no? El balance óptimo de alimentos va a jugar un papel crucial en el desarrollo del organismo. Los antioxidantes neutralizan los radicales libres asociados a la aparición de varias enfermedades, asociado al envejecimiento de nuestras células, de nuestros tejidos. Un alimento funcional tiene que crear una sensación de bienestar, la persona sentirse bien, que afecta el comportamiento, la situación emocional y el desempeño cognitivo. Cuando hablo de desempeño cognitivo, no necesariamente lo intelectual, porque se entiende que se puede desarrollar uno en diferentes áreas de conocimiento de actividades intelectuales. Aquí tenemos varios ejemplos de componentes funcionales, ¿no? Por ejemplo, la fibra, muy conocida, presente en diferentes alimentos de origen vegetal, y que sin duda alguna, porque eso sí está probado, contribuye a un tracto digestivo saludable, previniendo varias enfermedades. Hay que ponerle color, dicen, a la comida, ¿no? Y para eso son muy importantes los vegetales, por ejemplo, la zanahoria, ¿no?, el caroteno, el camote, el melón, como ejemplos, que neutralizan los radicales libres.
Eso lo tenemos a la mano, eso no tenemos por qué comprarlo en un frasco, ¿no? Eso se puede consumir directamente. Vivimos en la costa, peces por montones, ¿no? Las personas que viven en la sierra, en la selva, también les proveen de alimentos acuáticos, pero nosotros por ahí cometemos algunos errores. La carne magra, ¿no? El omega 3, el omega 6, que de manera natural se encuentra, por ejemplo, a ver un pez de nuestra zona con carne magra, el bonito, ¿no? Con su lomo oscuro, es la carne magra, ¿no? Y el resto de carne blanca. Y yo veo muchas veces como que un poco de desagrado frente a ese tipo de carnes, ¿no? No quiero la parte negra del pescado. Escucho decir pues a un familiar o escucho decir a algún compañero, ¿no? O que lo separa cuando lo come. Pero si va a la farmacia y si va a comprar un pote de algo que dice con omega 3, con omega 6, con omega 9, ¿no? Si lo tenía de manera natural. Se encuentra lo congruente, ¿no? Ahí en esos aspectos. Encontramos antioxidantes en la manera de flavonoides, ¿no? En diferentes frutas silvestres, en vegetales. El calcio no solamente está en la leche, el calcio lo tenemos también en fuente vegetal, que ayuda a mantener fuerte, ¿no? Los huesos. Sabes que las personas en la tercera edad sufren de osteoporosis, de osteoartrosis, ¿no? Y justamente esta dolencia de osteoartrosis hace que las empresas, ¿no? Y lo viste en el video, decían colágeno, ¿no? Porque ellos, su personal a cargo lee que las articulaciones, el tejido conjuntivo, tiene como principal proteína el colágeno y que hay un desgaste y una pérdida. Entonces, ¿cómo lo vamos a suplir? Ya, perfecto. Vamos a ponerle aquí a este producto que trae colágeno. Cuando el paciente o el familiar lleva al paciente al hospital, el médico le dice, no, tiene problemas con el colágeno, desgaste, etcétera. Se acuerda, yo lo vi en la televisión, colágeno, lo compra. Pero qué tan cierto es, ¿no? Qué tan efectivo es. Y ves en la letra chiquita, pues que dice que el porcentaje de aprovechamiento es mínimo o que tiene que tomarlo 3, 4 meses todos los días, ¿no? Lo que sí te voy a recomendar es que no caigas en este juego macabro, vamos a decirlo así, por parte de los laboratorios, de los grandes laboratorios, que vienen muchas veces a nosotros los médicos y te dicen, ¿sabe qué? Mire, ve, doctorcito, bueno, antes de la pandemia, acabamos de lanzar este producto, ¿no? Que tiene tal componente para tal enfermedad, ¿no? Así un alimento funcional. Si usted me receta 1000 cajas en tanto tiempo, nosotros le pagamos el Congreso de Medicina Interna en Nueva York, con todo pagado, ¿no? Y lamentablemente muchos colegas terminan cayendo en eso, ¿no? O sea, siendo partícipes de esta especie de mafia que vende productos que no traen real beneficio. Y que cuando el paciente te pregunte, doctor, ¿y qué debo hacer para mejorar mi estado nutricional? Hay que comer bien, hay que mejorar. A ver, hagamos una encuesta rápida. ¿Usted qué come? En 2 días que te cuente qué hace, ¿no? Entre comidas, hay fruta y verdura, consumo de agua, ¿no? Come en sus proporciones. La variedad es muy importante a nivel alimenticio. Las carnes hay que consumirlas con respecto a los veganos, ¿no? Pero también
con ciertas limitaciones, ¿no? En alguna oportunidad en una conferencia escuchaba de que debe una vez cada 15 días. Wow, yo no me imagino, yo al menos una vez por semana, mucha distancia. Hay que consumir yogur, tiene muchos beneficios, ¿no?, en nuestro sistema inmunológico. Lácteos en sus diferentes presentaciones, ¿no? Los fructooligosacáridos, el FOS, ¿no?, en los granos, en las frutas, mejorando la salud gastrointestinal. Las vitaminas, hablábamos la semana anterior, diferentes alimentos de origen animal y vegetal para cubrir cualquier requerimiento, porque recuerda que las necesidades de estos catalizadores, de estas sustancias, son pequeñas. No hay por qué ingerir grandes cantidades. Qué bonito es el color, definitivamente, en las comidas, ¿no? Eso es más atractivo que consumir algo pálido, algo, ¿no?, descolorido. Cuanto más natural, más beneficioso, sin duda alguna. Un probiótico, ¿qué es? Es un microorganismo que, dosificado en una cantidad adecuada, genera un efecto benéfico en el huésped. Y los géneros que más se utilizan en los suplementos alimenticios es el Bifidobacterium y Lactobacillus. Eso es lo que nos venden, ¿no? Pero los beneficios en realidad están en mucha controversia, ¿no? Muchos de ellos han sido descartados ya. Por eso yo mantengo la idea de que lo natural, cuanto más natural, es más beneficioso. Antecedentes hay muchos, ¿no?, basados en que la presencia de estos microorganismos presentes en algunos alimentos va a regular el balance de la microfauna intestinal, o que se va a activar nuestro sistema inmunológico, ¿no? A lo largo de la historia sabemos del consumo de productos fermentados. Esto es un proceso natural. Ustedes lo conocen desde que estudiaron biología, ¿no?, en sus primeros ciclos. El componente glúcido entra en una fase de respiración celular y ante la ausencia de oxígeno hace fermentación, ¿no? Fermentación láctica, fermentación alcohólica. Y ese aspecto es el beneficioso, ¿no? Esos fermentados lácteos que pueden mejorar la salud. Esto hay que tomarlo un poco con pinzas, porque los beneficios que se observan en prueba de laboratorio no tienen la misma relevancia que algo que se haya puesto en evidencia, ¿no?, en el organismo, un ensayo clínico, un estudio más completo, ¿no?, aleatorio, randomizado, ¿tá? Uno de los principales problemas que afecta la salud mundial es el Helicobacter pylori, ¿no?, asociado a úlceras, a problemas gástricos, incluso a cáncer gástrico. Entonces la idea es tratar de prevenir esto, ¿no?, inducir la respuesta inmunológica. El principal objetivo del estudio de estos productos es la salud gastrointestinal. Hoy muy de moda el colon irritable, que genera pues gastos tremendos a nivel público y a nivel privado. ¿Por qué? Porque el tratamiento es muy tedioso y porque tenemos al paciente ahí haciendo consulta frecuente y usando diferentes medicamentos. Eso
para un seguro no es nada beneficioso, son gastos más allá de lo esperado. Ustedes deben seguro haber escuchado, tienen algún familiar o sufren de este problema. Es un tratamiento integral, incluso con empleo de medicamentos como las benzodiazepinas, ¿no? A ese nivel. Estos productos, entonces, cuanto más natural es mejor, y su objetivo básico es mejorar el estado de nuestro sistema digestivo y la mejora de nuestras respuestas inmunológicas. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, son cepas, ¿no? Que se utilizan y que los estudios demostraron de que no hay mayores riesgos, pues tendría que usarse en una cantidad muy exagerada, ¿no? Como para generar una patología. Lo que sí va a generar es algunos signos, algunos síntomas. De por sí, ustedes tienen una flora, a veces una sobreproducción de gas, flatulencias, eructos, flatos, distensión abdominal, y llevar a nuestro organismo un producto que genere más de ello, pues entonces la sintomatología va a ser un poco más exacerbada, ¿no? Y aguda. Y bueno, podría haber una sobreestimulación de la respuesta inmunológica, pero muy difícil, muy incierto. A nivel industrial, sí, pues ahí lo mejor para muchos sectores, porque gracias a eso que conversaba hace un instante de la fermentación, es que se fabrican, ¿no? Una gran cantidad de productos en la industria cervecera, por ejemplo, ¿no? Diversas bebidas alcohólicas y también productos manufacturados alimenticios, ¿no? Como son los derivados lácteos. Por otro lado, tenemos el grupo de los prebióticos, sustancias no digeribles que estimulan el crecimiento y la actividad de bacterias benéficas del colon. Recuerda que las bacterias se catalogan como benéficas las nuestras porque, por ejemplo, sintetizan algunas vitaminas como la vitamina K, la vitamina B12. Un prebiótico proviene de una fuente vegetal, en su mayoría son polisacáridos, oligosacáridos, es decir, son sustancias no digeribles porque nosotros no contamos en nuestro tubo digestivo con enzimas que puedan realizar la digestión de estos alimentos. En algunas oportunidades se da en combinación con un probiótico y estos se llamarían simbióticos, ¿no? Dándonos ambos beneficios. Hay algunos carbohidratos de cadena corta no digeribles, como son los fructopolisacáridos, que son prebióticos, los cuales son selectivamente fermentados por ciertas bacterias benéficas en nuestro colon, favoreciendo entonces el crecimiento de las mismas, ¿no? Y esto de por sí mejorando, vamos a decir, el ecosistema, ¿no? De esa microfauna que tiene microflora que tiene nuestro intestino. En conclusión, vamos a decir que los alimentos funcionales brindan una alternativa para la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas, pero teniendo en cuenta que su fuente principalmente debe ser vegetal, no manufacturada, no procesada, porque eso es un engaño. Hay que promover su uso de manera racional, justificada, ¿no? No prescribir por cumplir una meta, sino porque realmente lo necesita
¿no? Porque tengo el sustento científico del valor de este producto. Y si es recomendación nutricional, que coman todo el mundo lo que gusten, lo que le plazca, con lo que se sienta bien, manteniendo, eso sí, estándares, manteniendo proporciones, donde los carbohidratos es el primer nivel, proteínas y finalmente los lípidos. Asegurar la accesibilidad implica de que puedo obtenerlo con facilidad. Si tengo que un paciente que necesita un alimento funcional que sé que va a ser beneficioso y tengo una fuente vegetal que lo puede encontrar en un mercado o una fuente manufacturada en una farmacia de 10 veces más el precio, creo que la respuesta a la pregunta de que cuál le debo recomendar es bastante obvia, ¿no? Por eso no caigamos en ello, ¿no? Los tiempos cada día son más difíciles, las situaciones son más complejas y la gente necesita ayuda, ¿no? Y nosotros somos parte de ese grupo de personas que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Este es un tema corto, ¿no? No sé si tienen preguntas o comentarios respecto al tema de alimentos funcionales. Bien, si no hay ningún comentario o pregunta, agradecerles como siempre su presencia y su participación y estaremos pues viéndonos la próxima semana, Dios mediante. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.